El pan partido y el corazón agradecido. En el pequeño pueblo de Efraín, donde el sol de la tarde doraba las colinas y el olor del pan recién hecho se mezclaba con el viento, vivía una familia sencilla: Elías, un carpintero de manos callosas, su esposa Raquel y sus dos hijos, Joel y Miriam. Aunque no tenían riquezas, nunca faltaron en su mesa lo esencial, hasta que llegó la sequía. Los pozos se secaron, las cosechas se marchitaron y el hambre empezó a robar las sonrisas de los labios de los niños. Una mañana, mientras Raquel amasaba las últimas porciones de harina, Joel, de apenas 10 años, miró el pan que menguaba y preguntó: «Mamá, ¿por qué Dios se ha olvidado de nosotros?». Ella no tuvo respuesta. Pero en ese mismo momento, un viajero se detuvo en la puerta. Era un hombre de mirada serena, ropa sencilla y pies cubiertos de polvo. «Paz a esta casa», dijo. Fue Jesús. Elías, avergonzado por la pobreza, ofreció lo poco que tenía, un trozo de pan duro y agua. Jesús aceptó, pero antes de comer levantó los ojos al cielo y dio gracias. «Padre, te damos gracias por este regalo que nos sustenta la vida». Su voz era tranquila, pero las palabras resonaron en los corazones de la familia como un río en una tierra sedienta. Confundidos, lo vieron partir el pan y multiplicarlo hasta que la mesa rebosó. Pero el milagro no estuvo solo en la comida, sino en la gratitud que precedió a la abundancia. Quien tiene gratitud en su corazón, decía Jesús mientras servía a Miriam, descubre que ya tiene más de lo que imagina. En los días siguientes, la familia de Elías comenzó a practicar lo que habían presenciado. Incluso cuando la lluvia se retrasó, agradecieron las gotas que mojaron la tierra. Incluso cuando el trabajo era duro, agradecían las manos que podían sostener la azada. Y sucedió algo extraño: los vecinos, antes encerrados en su propia escasez, empezaron a traer lo que tenían: un puñado de aceitunas, un trozo de queso de cabra, un abrazo sincero. La gratitud había abierto puertas donde la necesidad las había cerrado. Agradecer lo poco es el primer paso para recibir mucho. Jesús no esperó la abundancia para dar gracias. Cuando alimentó a los 5.000, comenzó con 5 panes y 2 peces, y un corazón agradecido, Juan 6 y 11. Elías aprendió que la gratitud no depende de la cantidad, sino de la voluntad de reconocer cada migaja como un regalo. 2. La gratitud cura la ceguera comparativa. Miriam una vez envidió la nueva túnica de la hija del comerciante. Jesús, al verla triste, señaló las flores del campo: ni siquiera Salomón con toda su gloria estaba vestido como uno de ellos. Mateo 6, 28-29. Ella entendió: comparar roba alegría, ser agradecido revela la belleza de lo que ya tienes. 3. Un sincero gracias une los corazones. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, solo uno regresó para dar gracias, Lucas 17, 15-16. Esa actitud no solo honró a Jesús, sino que restauró la dignidad del hombre ante los demás. Raquel notó que, cuando agradeció a Elías por su agotador trabajo, sus palabras suavizaron las líneas de cansancio de su rostro. 4. La gratitud en medio del dolor transforma el sufrimiento. La noche que murió Lázaro, Jesús lloró, Juan 11 y 35, pero antes de resucitarlo, agradeció al Padre por la oportunidad de revelar su gloria. Joel, después de perder a su perro mascota, aprendió de esto: incluso en las lágrimas, hay espacio para decir gracias por darme este amor. 5. Quienes agradecen el pasado viven el presente con esperanza. Jesús, en la última cena, tomó la copa y dio gracias, Lucas 10 y 17, aun sabiendo la traición que vendría. Elías, recordando las noches en que el hambre los había unido en oración, encontró fuerzas para afrontar el nuevo día. 6. La gratitud es una invitación a la humildad. El fariseo que se jactaba de sus obras no era justificado, pero el publicano, que solo agradecía la misericordia, sí lo era, Lucas 18, 9-14. Raquel se dio cuenta de que, cuando agradecía la poca ayuda de sus vecinos, su orgullo se derretía como sal en el agua. 7. Agradecer a los demás fortalece los vínculos. Jesús oró por sus discípulos con gratitud, Juan 17, 6-10, aunque conocía sus debilidades. Miriam empezó a agradecerle en voz alta. Por Joel cuando la ayudó, y su hermano, sorprendido, comenzó a hacerlo más duro. 8. La gratitud es un acto de fe. Cuando Jesús bendijo el pan, no esperó a ver la multiplicación para dar gracias, él dio gracias primero, Mateo 2 y 19.
Elías aprendió que agradecer la lluvia que aún no había caído era sembrar confianza en el cielo. 9. Quienes agradecen lo que reciben reciben más por lo que estar agradecidos. Porque al que tiene, se le dará. Mateo 25, 29. No se trataba de riqueza material, sino de un corazón abierto. Cuanto más agradecía la familia de Ilaiche, más motivos aparecían para sentir gratitud, una risa compartida, una hermosa puesta de sol, salud continua. 10. La gratitud eterniza el amor. En la cruz, en medio de la agonía, Jesús encontró la fuerza para decir, Padre, perdónalos, Lucas 11 y 34. Su último acto fue de amor agradecido por la humanidad. Elías, años más tarde, mientras sostenía la mano envejecida de Raquel, supo que los momentos más preciados no eran aquellos de abundancia, sino aquellos en los que, juntos, habían dicho gracias, incluso cuando solo había pan duro en la mesa. Y así, en esos hogares sencillos, la gratitud, como un río que nace de un manantial escondido, transformó no solo sus vidas, sino a toda la aldea. Porque cuando el corazón aprende a agradecer, hasta el desierto florece. El pueblo de Elías y Raquel se convirtió, con el tiempo, en un lugar donde la gente se saludaba con una sonrisa y una palabra de reconocimiento. No fue la riqueza lo que los unió, sino el recuerdo compartido de que, incluso en los días más difíciles, había algo por lo que merecía la pena estar agradecido. Los niños, que antes jugaban con piedras y ramas secas, ahora inventaron juegos donde el objetivo era enumerar las cosas buenas del día, el olor de la tierra después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, el fuerte abrazo de la madre al regresar del campo. Un día llegó al pueblo un viajero procedente de tierras lejanas donde el hambre y la guerra habían dejado profundas cicatrices. Observó, con recelo, la sencillez de aquel lugar, casas de adobe, ropas remendadas, comidas modestas. Pero lo que más le sorprendió fue la forma en que los residentes se trataban entre sí, con una amabilidad que no parecía forzada, como si cada gesto, cada palabra, tuviera un peso de sinceridad. Por la noche, mientras se calentaba junto al fuego comunitario, el desconocido preguntó con la voz ronca de tanto viajar. ¿Qué tienes aquí que no puedas encontrar en ningún otro lugar? Elías, ahora un hombre de cabello blanco y manos callosas, sonrió mientras partía un trozo de pan y se lo ofrecía al visitante. Nada que no se pueda encontrar en ningún rincón del mundo, respondió. Solo aprendemos a ver. El viajero permaneció en silencio, masticando lentamente, como si el pan tuviera un sabor desconocido. Durante los días siguientes, se dio cuenta, la gente del pueblo no ignoraba su dolor ni pretendía que la vida fuera fácil. Simplemente, tenían la costumbre de nombrar, en voz alta o en el silencio de su corazón, las pequeñas gracias que persistían en brotar incluso entre las piedras. Un niño recuperándose de una fiebre, el brote verde que insistió en nacer en la tierra agrietada, la risa que se escapó sin querer después de un día agotador. Con el tiempo, el viajero dejó de ser un extraño. Aprendió a reconocer el resplandor único del cielo antes del amanecer, a agradecer el fuego que le calentaba las manos en invierno, el agua fresca que saciaba su sed. Y cuando finalmente se fue, no se llevó oro ni joyas, sino una semilla que, plantada en su propio corazón, comenzó a germinar, la certeza de que la gratitud no era un lujo para quien tenía mucho, sino una necesidad para quien quería vivir. Años más tarde, cuando Ilaiche cerró los ojos por última vez, no lo envolvió un luto silencioso, sino un coro de voces que murmuraban, una tras otra, los recuerdos que había ayudado a crear. Raquel, a su lado, le tomó la mano ahora fría y le susurró. Gracias. Y el pueblo continuó. Pasaron las estaciones, los niños crecieron, los viejos se fueron, pero algo quedó, como el aroma de una flor que, porque una vez cosechada deja su huella en el aire. Habían descubierto que la gratitud no era un sentimiento pasajero sino una forma de habitar el mundo. Y así, incluso cuando la sequía regresaba o la enfermedad visitaba una casa, siempre había alguien a quien recordar. Mirar. Todavía hay luz. La luz a la que se referían no era solo la del sol atravesando las nubes después de una tormenta, ni la de las velas parpadeantes en las noches sin luna. Era algo más persistente, entretejido en pequeñas cosas, en el pan partido entre vecinos cuando la harina escaseaba, en la risa de un niño que, incluso con los pies descalzos sobre la tierra agrietada, inventaba juegos con piedras y palos. Era la luz que Elías había encendido sin prisa, como quien alimenta un fuego con leña seca, sabiendo que el fuego solo crece con el tiempo. Raquel,
ahora con el pelo intercalado con mechones blancos como cortezas de árboles viejos, seguía regando el jardín que había iniciado. Sus manos, marcadas por años de trabajo, no temblaron al sembrar, porque sabía que cada grano enterrado era una promesa, no de una cosecha segura, sino de una esperanza compartida. Las mujeres del pueblo pasaban de madrugada, dejando cestos con semillas guardadas de la última cosecha o contando, en voz baja, que familias necesitaban más atención. No hubo órdenes ni registros escritos. La memoria fue suficiente. Los hombres, a su vez, habían retomado la costumbre de reunirse por las tardes bajo la sombra de la gran higuera, donde solía sentarse Elías. Hablaban de la lluvia, de los animales, de las reparaciones de las casas, pero también de cosas que no tenían nombre, ese peso que a veces te oprimía el pecho, la extrañeza de despertar y ya no reconocer tu propio rostro en el espejo de agua del pozo. Fue allí, entre una historia y otra, que el dolor se hizo menos agudo. Como decía Mateo, el mayor de ellos, con una risa ronca, la tristeza es como una piedra en el zapato, si caminamos juntos, nos molesta menos. De hecho, los niños no conocieron a Elías excepto a través de las historias. Para ellos, él era el hombre que había enseñado al pueblo a escuchar el viento antes de quejarse de la sequía, a ver la belleza en las cicatrices de los árboles después del incendio. Jugaron a ser cazadores de gratitud, compitiendo para encontrar, al final de cada día, algo, por pequeño que fuera, que valiera la pena agradecer. Una mariposa posada en tu hombro, el olor a tierra mojada después de la primera lluvia, la forma en que tu abuela contaba las mismas historias sin cansarse nunca. Y cuando una de ellas, tímidamente, agradecía la sombra que la protegía del sol, o el silencio que la acogía cuando lloraba, los adultos sonreían, porque comprendían, la semilla había echado raíces. Hasta que un día, cuando el río que atravesaba el pueblo se secó casi por completo, y la más pequeña empezó a murmurar sobre irse, fue una niña de no más de 10 inviernos la que cogió la mano de su madre y le dijo: «No podemos irnos. ¿Quién se hará cargo de las cosas que amamos aquí?». No fue una pregunta, sino un recordatorio. Y así, como quien reconecta un hilo que amenaza con romperse, el pueblo se unió una vez más. Cavaron pozos más profundos y replantaron las orillas del río con árboles cuyas raíces retendrían el agua como si fueran abrazos. No era la primera vez que hacían esto ni sería la última. Pero ahora sabían que no era solo por la supervivencia por lo que luchaban, sino por algo más delicado y tenaz, la certeza de que allí, en ese pedazo de tierra árido y generoso, se pertenecían el uno al otro. Y cuando, años después, nació un nuevo niño bajo el mismo techo donde se había ido Elías, Raquel lo abrazó y le susurró al oído palabras que el viento llevaba hacia adelante. «Usted no está solo. Nunca lo fue. Nunca lo será». El niño creció escuchando historias que no necesitaban ser contadas, porque estaban en el olor de la tierra después de la lluvia, en el sonido de los pies descalzos sobre el barro seco, en la forma en que las manos de las mujeres amasaban el maíz mientras cantaban suavemente. La llamaron Mira, porque nació con los ojos abiertos, como si ya estuviera buscando algo. En el horizonte. Mira aprendió desde el principio que la aldea no estaba hecha solo de casas y caminos, sino de hilos invisibles que conectaban a las personas con las cosas que hacían juntas. Cuando tenía 7 años, el río volvió a crecer, llevándose consigo parte de la cosecha y el gallinero que Elías había construido décadas antes. Los hombres corrieron a salvar a los animales, las mujeres extendieron paños para secar las semillas que lograron rescatar, y Mira, demasiado pequeña para ayudar, observaba desde lo alto del cerro, donde el viento era más fuerte. Fue allí donde vio la sombra de un hombre alto, de espaldas, mirando el agua turbia. Cuando pisó el suelo para acercarse, la sombra desapareció, pero el olor a tierra mojada y hojas quemadas permaneció en el aire, como si alguien hubiera pasado recientemente. «¿Tú también lo viste?», le preguntó Mira a su abuela esa noche, mientras Raquel remendaba una hamaca a la luz del fuego. Raquel no levantó la vista, pero sus dedos se detuvieron un momento en el hilo. A veces, lo que amamos realmente no desaparece. Simplemente cambia de ubicación. Mira no entendió en ese momento, pero guardó las palabras como guardaba los guijarros lisos que encontró en el lecho del río, sin saber muy bien para qué servían, pero segura de que algún día tendrían sentido. Pasaron los años y el pueblo siguió su ritmo de trabajo y espera. Mira creció, y con ella también creció la leyenda de que Elías regresaba en las noches de tormenta, no como un fantasma, sino como una presencia que fortalece las manos de quienes reconstruyan. Decían que él era quien hacía que el fuego durara más en las noches frías,
quien afilaba las herramientas después de su uso, quien susurraba en los sueños de los ancianos los nombres de las hierbas que curaban las fiebres. Nadie habló de ello en voz alta, pero todos lo sabían. Hasta que llegó un verano tan seco que hasta los más mayores decían no haber visto nunca nada igual. El río quedó reducido a un hilo de barro, las plantas se marchitaron antes de dar frutos y los animales, inquietos, huyeron en busca de agua. Fue entonces cuando Mira, ya una mujer joven con manos callosas y mirada fija, subió a la colina donde, años antes, había visto la sombra. Esta vez no esperó. Cavó un hoyo profundo en la tierra reseca con sus propias manos, como si quisiera alcanzar algo enterrado hace mucho tiempo. Los demás la miraban de lejos, sin interferir, porque reconocían en ese gesto la misma terquedad que los había mantenido allí durante generaciones. Al tercer día, cuando ya le sangraban las uñas y el sol le quemaba la piel, Mira encontró una piedra. No una piedra cualquiera, sino una losa lisa, con marcas que parecían letras desgastadas por el tiempo. Cuando lo limpió con las manos descubrió que no eran letras, sino un dibujo, la silueta de un árbol de raíces profundas, y debajo, grabado con finas líneas, el mismo símbolo que su abuela bordaba en las mantas que cubrían a los recién nacidos. Raquel, al ver la piedra, no se sorprendió. Simplemente pasó los dedos por las marcas y sonrió, como si estuviera leyendo una carta esperada. Elías siempre supo dónde estaba el agua, murmuró. Incluso cuando no la vimos. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Mira soñó con un hombre alto, de espaldas, apuntando al suelo. Cuando desperté, supe qué hacer. Reunió a los demás y juntos cavaron donde se había encontrado la piedra. Al principio solo había tierra dura. Pero cuando el sol estaba alto, la pala de Mira golpeó algo hueco y un chorro débil pero constante surgió del suelo. No era un río, no era un pozo. Era un manantial, pequeño y testarudo, como el propio pueblo. El agua volvió a correr, primero lentamente, luego con más fuerza, como si algo que había estado dormido finalmente hubiera despertado. Los niños volvían a jugar en sus orillas, los ancianos se sentaban a su sombra, y Mira, ahora con el pelo mojado por las salpicaduras de la corriente, entendió lo que Raquel había dicho años antes: lo que amas no desaparece. Solo espera que alguien recuerde buscarlo. Y así, cuando el viento sopló fuerte sobre las colinas, llevando el olor a tierra húmeda y hojas verdes, todos supieron que no estaban solo. Nunca lo habían sido. Nunca lo serían. La primavera creció como un secreto que se difunde lentamente. Primero fue un hilo de plata entre las piedras, luego un arroyo que serpenteaba hasta las afueras del pueblo, donde las mujeres lavaban la ropa y los hombres se mojaban los pies después de trabajar en el campo. Por las noches, el sonido del agua era una canción de cuna y los niños soñaban con peces que aún no existían, pero que algún día nadarían allí. Mira no habló mucho sobre lo que había encontrado. No era necesario. Las manos callosas de los aldeanos, las mismas que habían cavado en vano tantos veranos atrás, ahora se unieron para ensanchar el lecho del río, construir pequeños diques de piedra, guiar el agua hacia los surcos sedientos. El maíz brotó antes de lo esperado, de color verde oscuro y alto, como si supiera que esta vez no sería traicionado. Las calabazas se hinchaban con el sol y hasta las malas hierbas parecían más dulces. Raquel, que ya no caminaba tan erguida como antes, se sentó al borde del manantial con las piernas sumergidas en la corriente. Sus dedos, nudosos como raíces, jugaban con el agua, y a veces cerraba los ojos y sonreía, como si oyera algo que nadie más podía oír. Mira la observaba de lejos, con la pala apoyada en el hombro, y pensaba en las historias que contaba la anciana sobre ríos que desaparecían bajo tierra y regresaban años después, trayendo recuerdos de quienes los habían esperado. Un día, cuando el cielo estaba cubierto de densas nubes, pero aún no había llovido, llegó un hombre al pueblo. Llegó a pie, con una mochila maltrecha y botas cubiertas de polvo rojo. Se detuvo en el manantial, se quitó el sombrero y dejó que el agua le mojara la cara. Los aldeanos lo observaron en silencio, sin sospechas, pero tampoco tenían prisa por acercarse. Estuve aquí hace 20 años, dijo el hombre, sin mirar a nadie en particular. En aquella época solo había polvo y huesos de animales. Y una mujer que juró que el agua volvería. Raquel levantó la cabeza. Sus ojos, apagados como guijarros, brillaron por un instante. ¿Recuerdas mi nombre?, preguntó. El hombre sonrió y había algo juvenil en esa sonrisa, a pesar de las arrugas. Por supuesto que lo recuerdo.
Me diste un trozo de pan y dijiste que la sequía era solo una prueba. ¿Que quién se queda, ve? Ella asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Y te quedaste? No. Seguí el río seco hasta que desapareció. Busqué agua en otros lugares. Pero siempre volví a soñar con este olor. Respiró hondo, como si quisiera conservar el aroma en su interior. Pensé que era una locura. Hasta hoy. Mira se acercó y sus pies descalzos se hundieron en la tierra húmeda. El agua ha vuelto, dijo simplemente. Ya veo eso. El hombre miró el resorte, luego las manos de Mira, marcadas por el trabajo. ¿Cavaste hasta que lo encontraste? No. Ella negó con la cabeza. El agua ya estaba aquí. Solo necesitaba que alguien dejara de buscar en los lugares equivocados. El hombre se quedó unos días más. Ayudó a construir un pequeño molino junto al arroyo, enseñó a los niños a hacer trampas para los peces cuando llegaban y por las noches contaba historias de otras tierras, de ríos que corrían hacia atrás y de montañas que custodiaban lagos escondidos. Pero todos sabían que no se quedaría. Algunos nacen para irse, así como otros nacen para esperar. Cuando se fue, se llevó consigo un odre lleno de agua de manantial y la promesa de regresar. Raquel no lloró. Solo le susurré a Mira, mientras veían su silueta desaparecer en el polvo. Hay quien necesita quitarle el recuerdo al agua. De esa manera, cuando el mundo la olvide, alguien sabrá dónde buscarla. Y el pueblo siguió como siempre. Pasaron las estaciones, el maíz maduró, los niños crecieron con el sonido del agua en los oídos. A veces, cuando el viento venía del este, traía un olor salado, como el del mar, y los ancianos decían que era el aliento de los ríos antiguos, saludando a quienes los habían esperado. Mira, ahora con el pelo teñido de blanco, seguía cavando. No por necesidad, sino por costumbre. O amar el gesto de hundir una pala en la tierra y saber que, tarde o temprano, todo lo que amas vuelve a la superficie. Como agua. Como la gente. Como el pueblo, que nunca había estado solo, ni siquiera en los días más secos. Porque algunas cosas no es necesario encontrarlas. Ya están donde siempre han estado. Solo esperan que alguien recuerde mirarlos nuevamente.